Weber fue un sociólogo, economista e historiador alemán, considerado uno de los fundadores de la sociología moderna. Nacido el 21 de abril de 1864 en Erfurt, Prusia, actualmente parte de Alemania, su obra abarcó una amplia gama de temas, desde la sociología de la religión y la economía hasta la burocracia y la ética del trabajo, dejando un legado profundo en el pensamiento social y político del siglo XX. Fue hijo de un jurista y político berlinés y de una madre calvinista moderada, cuyos valores morales y religiosos influyeron de manera notable en sus reflexiones posteriores sobre la ética protestante. Luego estudió en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga, entre otras. En Heidelberg se formó en leyes, pero también en economía y en historia medieval. Tal vez por eso es que a lo largo de su vida se vio a sí mismo más bien como estudioso de la economía e historiador, o al menos como situado dentro del terreno de la sociología histórica. Lo cierto es que junto a Karl Marx y Emil Durkheim, Weber fue uno de los fundadores de la sociología moderna. Por lo tanto, aquí revisaremos los principales conceptos de su legado, influyente en múltiples campos del saber, incluido el de la filosofía contemporánea. Recorreremos para ello la ética protestante y el espíritu del capitalismo, redactada y publicada en 2 partes entre 1904 y 1905, también el escrito traducido al español como El político y el científico, obra que consta de 2 conferencias, una brindada en 1917 y la otra en 1919, y finalmente Economía y sociedad, esbozo de sociología comprensiva, obra publicada en 1922 por su esposa Marianne Weber después de su muerte. Como puede observarse en el mapa de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, veremos en primer lugar este último concepto, que luego se volvió parte central del pensamiento de Weber, pero también la equívoca noción de jaula de hierro, que fue decisiva en la posterior difusión e influencia de este trabajo. En segundo lugar, veremos el político y el científico. En la primera de las conferencias, La ciencia como vocación, consideraremos el célebre concepto de desencantamiento del mundo, pero también la idea de ciencia sin supuestos previos. Y en tercer lugar, la importante noción de politeísmo valorativo. En tanto que de la segunda conferencia, La política como vocación, veremos su interesante distinción entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Finalmente, de su trabajo Economía y sociedad, veremos el influyente concepto de acción social y su clasificación de los 4 tipos ideales de acción. Si vamos ahora a la ética protestante y el espíritu del capitalismo, tenemos que decir que el concepto espíritu del capitalismo es el primero a ser explicado, debido a que esa idea y todo el ensayo en general se convirtió en lo más popular de toda su producción, sentando las bases para su trabajo futuro sobre el impacto de la cultura y la religión en el desarrollo de los sistemas económicos. En él, tras describir los rasgos del espíritu del capitalismo, Weber argumenta que hay muchas razones para buscar sus orígenes en las ideas religiosas del protestantismo. Mostró así que algunos tipos de protestantismo favorecían la búsqueda racional del beneficio económico. No se trataba evidentemente del objetivo central de esas ideas religiosas, sino que resultaba ser más bien una derivación de su espíritu, de la lógica inherente a dichas doctrinas. Su tesis principal es así la de que la ética y las prácticas asociadas con el protestantismo, especialmente en su forma calvinista, aunque también analiza el pietismo, el metodismo y las sectas surgidas del movimiento baptista, jugaron un papel crucial en esta cuestión debido a ciertas razones. En primer lugar, Weber observó que el calvinismo promovía una forma de ascetismo intramundano que no se retiraba de la vida cotidiana como la vida monacal,
sino que se vivía dentro del terreno secular. Este ascetismo fomentaba una vida de autodisciplina, trabajo duro y moderación, valores que serían luego congruentes con las demandas del capitalismo. Por otra parte, la vertiente calvinista también reinterpretó el concepto de vocación, beruf. La palabra beruf se refiere en este contexto a la actividad productiva, dotada en sí misma de un sentido religioso. Este énfasis en la vocación contribuyó a la ética del trabajo duro y la profesionalidad, esenciales para el desarrollo del capitalismo. Un tercer rasgo es que la doctrina calvinista de la predestinación enseñaba que el destino de cada individuo, su salvación o condena, estaba predeterminado por Dios. Esta creencia generaba una gran ansiedad entre los creyentes, quienes buscaban señales de su estado elegido. De modo que el éxito económico y la prosperidad se interpretaban como posibles indicios de la gracia divina, lo que incentivaba a los individuos a trabajar arduamente y acumular riqueza como una forma de demostrar y demostrarse su propia salvación. Por otro lado, la ética protestante valoraba la frugalidad y el ahorro y consideraba el gasto ostentoso y el consumo excesivo como inmorales. Este comportamiento promovía entonces la acumulación del capital que podía ser reinvertido en actividades productivas, fomentando así el crecimiento económico. Por lo tanto, esta mentalidad nueva, que no es la codicia que ha existido en todos los tiempos, nos dice Weber, se opone frontalmente a la mentalidad del tradicionalismo, según el cual se trabaja solo para vivir y no al revés, no considerando en ningún caso el trabajo y el enriquecimiento como un deber moral. En efecto, señala Weber que el hombre de mentalidad precapitalista trabaja para vivir y en caso de que se disponga de alguna riqueza, evita trabajar y se dedica a otro tipo de actividades, como la caza, el juego o la guerra. Esta actitud no solo era asumida por la nobleza, sino que participaban de ella igualmente los gremios de trabajadores, interesados en asegurar a sus miembros solo un determinado nivel de vida. Por eso, en la búsqueda del origen del espíritu del capitalismo, Weber detecta que solo otra mentalidad religiosa en los siglos XVI y XVII podía tener la fuerza necesaria para desarrollar e imponer una nueva actitud, distinta y opuesta a ese tradicionalismo dominante, en el cual Weber incluye no solo al catolicismo, sino también al propio luteranismo. Llegamos así al segundo concepto prometido aquí, el de jaula de hierro, que es sin duda el que se ha difundido como la más célebre metáfora de este libro. No obstante, la expresión literal en alemán está más cerca de confinamiento de acero, o en algunas otras traducciones, como la utilizada aquí, de caparazón duro como el acero. Pero ocurre que la expresión utilizada por Talcott Parsons en su traducción a la versión inglesa fue iron cage, es decir, jaula de hierro, y es esa imagen la que se convirtió en símbolo de esta obra. No obstante, la expresión caparazón duro como el acero alude a un material más moderno y maleable y expresa mejor el sentido último de las investigaciones de Weber en torno a cómo las estructuras racionales y burocráticas se han vuelto restrictivas y deshumanizantes, convirtiéndose casi en parte orgánica de nuestras vidas, la que ya no nos podemos extirpar. También refleja adecuadamente la sensación de vivir en un mundo cada vez más tecnologizado y de pérdida de libertad debido a la organización de la vida en torno a rutinas y reglas estrictas que limitan la capacidad de las personas para actuar de manera autónoma y espontánea. En suma, con esa expresión, Weber describe adecuadamente el sentimiento de alienación por vivir en una sociedad altamente racionalizada en la que las personas
pueden sentirse desconectadas de su propio trabajo, de las demás personas e incluso de sí mismas. Así, casi al cierre de este trabajo, dice Weber que el puritano quería ser un hombre profesional. Nosotros tenemos que serlo, pues el ascetismo, al trasladarse desde las celdas monacales a la vida profesional y comenzar a dominar la moralidad ultramundana, ayudó a construir ese poderoso mundo del sistema económico moderno vinculado a condiciones técnicas y económicas en su producción mecánico-maquinista, que determina hoy con una fuerza irresistible el estilo de vida de todos los individuos que nacen dentro de esta máquina, y no solo de los que participan directamente en la actividad económica, y que quizá lo determinará hasta que se consuma el último quintal de combustible fósil. En síntesis, Weber supo detectar cómo una forma de vida originalmente centrada en lo espiritual y austero terminó creando un sistema económico que enfatiza lo material y cómo ese sistema ha llegado a ser autosuficiente, ya sin necesidad del espíritu que lo engendró. Weber no argumentó, sin embargo, que el protestantismo fuera la única causa del surgimiento del capitalismo, sino que ciertas características de su visión del mundo le proporcionaron un impulso significativo. Y aunque veía esta situación como un destino casi inevitable de la modernización capitalista y reconocía los avances en eficiencia y productividad, también lamentó la pérdida de significado de la vida social a causa de estas estructuras racionalizadas. Al mismo tiempo, Weber era escéptico con respecto a la posibilidad de una revolución proletaria que llevara a una sociedad sin clases como proponía Marx. Creía que cualquier forma de organización social, incluso el socialismo, estaría marcada en nuestro tiempo por la burocracia y la racionalización, lo que limitaría, sin dudas, la libertad individual. Llegamos así al escrito El político y el científico, libro que, como dijimos, agrupa dos conferencias impartidas por Weber como el intento de orientar a una generación joven en tiempos de crisis, proporcionando un análisis profundo y crítico sobre la vocación científica y política. En la ciencia como profesión o como vocación, es donde Weber aborda el célebre concepto de desencantamiento del mundo. Weber utiliza este término para describir el proceso por el cual la racionalización y la ciencia moderna han despojado al mundo de su misterio, de su magia, de su sentido trascendente. De este modo dice que el progreso en la intelectualización y racionalización representa el entendimiento o la creencia de que, en un momento dado, en el momento que se quiera, es posible llegar a saber, por consiguiente, que no existen poderes ocultos e imprevisibles alrededor de nuestra existencia. Antes bien, de un modo opuesto, que todo está sujeto a ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Con eso queda al descubierto sencillamente que lo mágico del mundo está excluido. En efecto, para Weber, el ser humano, fruto de la civilización, inmerso en un mundo que se enriquece continuamente con saberes, diferentes ideas y nuevos problemas, no logra captar, sin embargo, más que una mínima partícula de aquello que esclarece la vida espiritual. Por lo tanto, considera que en nuestro tiempo, hasta la muerte parece estar privada de sentido. Y esto se relaciona en cierta forma con la idea de Weber acerca de la ciencia sin supuestos previos. Esto debe ser bien entendido. Significa que en el contexto de su reflexión sobre la objetividad y el papel del científico en las ciencias sociales, la ciencia debe esforzarse por ser lo más neutral y objetiva posible, evitando imponer juicios de valor, ideologías o creencias personales en la investigación científica.
Y aunque reconoce que es prácticamente imposible para el ser humano alcanzar una objetividad total, ya que los científicos, como cualquier otra persona, están inmersos en un contexto cultural, social y personal que influye en sus percepciones y juicios, Weber aboga, sin embargo, por esa neutralidad valorativa. Dice al respecto: existen dos tipos de problemas cabalmente heterogéneos. De un lado, la comprobación de los hechos, la determinación de contenidos lógicos o matemáticos o de la estructura interna de los fenómenos culturales. Del otro, la respuesta a la pregunta sobre la cultura y sus contenidos concretos, y en esencia, la orientación en cuanto al comportamiento del hombre dentro de la comunidad cultural y de las asociaciones políticas. En suma, Weber argumenta aquí que la ciencia no puede decirnos qué debemos hacer o qué valores son los correctos. Este es un ámbito que pertenece a la política, la ética o la religión, no a la ciencia. La tarea de la ciencia es proporcionarnos las herramientas y el conocimiento necesarios para tomar decisiones informadas, pero no para dictar esas decisiones. Y esto nos lleva al tercer concepto decisivo aquí y conectado con todo lo anterior, es decir, el de politeísmo valorativo. Este concepto clave de su pensamiento es utilizado por él para describir una característica fundamental de la modernidad: la coexistencia y el conflicto entre múltiples sistemas de valores y creencias que compiten entre sí, sin que ninguno tenga una autoridad o legitimidad absoluta sobre los demás. De este modo, al hablar de politeísmo valorativo, Weber nos dice metafóricamente que no existe un Dios único, en el sentido de un valor supremo que pueda resolver todos los conflictos de valores de manera concluyente. Dado que tales sistemas de valores que guían el comportamiento y las decisiones de las personas incluyen valores religiosos, éticos, estéticos, políticos, económicos y científicos, entre otros, y cada uno de ellos tiene sus propias normas y principios. Más aún, dado que estos sistemas de valores son múltiples y a menudo incompatibles entre sí, los individuos y las sociedades enfrentan conflictos de valores. Por ejemplo, los valores religiosos pueden entrar en conflicto con los valores científicos. Y este tipo de conflictos son una fuente de tensión y de verdaderos dilemas éticos. Por lo tanto, esto genera en el hombre moderno una gran responsabilidad personal, ya que no hay una guía única y clara para tomar decisiones, lo que puede llevar a una sensación de incertidumbre y ambivalencia. Para Weber, la causa de esto es en definitiva el proceso de secularización, que aunque pueda parecer inevitable en el mundo moderno, ha debilitado la influencia de sistemas de valores unificados y tradicionales como la religión. En definitiva, este perspectivismo axiológico indica que la ciencia no podría probar de ningún modo, por ejemplo, que los valores de un monje budista sean superiores a los del Sermón de la Montaña. No obstante, a pesar de sus lamentos en este sentido, Weber también reconoce que el politeísmo valorativo garantiza el pluralismo político y sienta las bases para que cada formación cultural, grande o pequeña, o cada actitud valorativa individual en cualquier esfera institucional, pueda ser comprendida y evaluada en su propio contexto. Así, el rechazo a una sola forma de valoración a la que tengan que ajustarse todas las esferas vitales y todas las formas de pensar es para él el fundamento para la tolerancia y la eliminación del monopolio de dogmas preestablecidos. En la segunda de estas conferencias, La política como vocación, Weber explora la naturaleza de la política, la ética del político y el concepto de la vocación en relación con la actividad política. Tras definir a esta como la búsqueda del poder o la influencia dentro de un Estado, presenta a este como una comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito el monopolio de la violencia legítima,
Esta definición es crucial porque establece que la política es inseparable del uso legítimo de la fuerza, que es lo que distingue al Estado de otras formas de organización social. Por otra parte, Weber también diferencia entre quienes viven para la política y quienes viven de la política. Vivir para la política implica una dedicación desinteresada y vocacional, donde el político ve su actividad como una misión o un servicio a la comunidad. Vivir de la política, en cambio, se refiere a aquellos que ven a esta como una forma de ganarse la vida o de obtener poder personal. Llegamos así a la clarificación de los conceptos prometidos en esta conferencia, conceptos que se presentan en la distinción entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. La primera de ellas nos dice, la ética de la convicción, al modo de la ética kantiana o de la exigente moral del Evangelio, se basa en la idea de que las acciones deben ser juzgadas por las intenciones y los principios morales del actor, independientemente de las consecuencias de esas acciones. Quienes siguen esta ética entonces actúan de acuerdo con sus convicciones y creencias morales, pero sin comprometerse por las posibles repercusiones en el mundo. Por ejemplo, una persona que sigue la ética de la convicción podría rechazar la violencia en todas sus formas, sin importar las circunstancias o el resultado de esa decisión. Pero entonces esta ética nos ordena, por ejemplo, no resistir el mal con la fuerza. Aunque para el político lo que tiene validez es el mandato opuesto, que nos dice, has de resistir el mal con la fuerza, pues de lo contrario te haces responsable de su triunfo. Por lo tanto, para el político es fundamental, en la mayoría de los casos, apelar a una ética de la responsabilidad, que sí se centra en las consecuencias de las acciones. Es que en el ámbito político y social se deben considerar los posibles efectos y resultados de las decisiones y asumir la responsabilidad por ellos. No obstante, en un intento conciliador, dice Weber, desde este punto de vista, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos opuestos entre sí, son elementos complementarios que deben concurrir a la formación del hombre auténtico, a la formación del hombre que pueda tener vocación política. Finalmente, según el orden cronológico que hemos venido siguiendo hasta aquí, llegamos a la obra Economía y Sociedad, que constituye un compendio fundamental del pensamiento weberiano. Aquí Weber presenta su teoría de la acción social y afirma que ésta se orienta por las acciones de otros, ya sea pasadas, presentes o esperadas como futuras. De este modo, no toda clase de acción es social, en el sentido aquí admitido. Un choque de ciclistas, por ejemplo, nos dice, es un simple suceso de igual carácter que un fenómeno natural. En cambio, aparecería ya una acción social si desencadena una riña o deriva en consideraciones amistosas subsiguientes al encontronazo. Por otra parte, algunas formas de reacción se facilitan mientras que otras se dificultan por el simple hecho de que un individuo se sienta formando parte de una masa, de tal suerte que un determinado acontecimiento o una conducta humana pueden provocar determinados estados de ánimo que no se darían en el individuo aislado, o al menos no tan fácilmente. Weber menciona entonces 4 tipos ideales de acción social a fin de analizar y comprender mejor las motivaciones y el comportamiento de los individuos en diferentes contextos. Habla así, en primer lugar, de la acción racional con arreglo a fines, también conocida como instrumental. Se trata de una acción orientada hacia un objetivo específico y se basa en la evaluación racional de los medios más eficaces para alcanzarlo, actuando de manera calculada y lógica. Se trata entonces de una acción instrumental que en su forma teórica, Weber la encuentra en particular en la ciencia, en tanto susceptible de aplicación tecnológica.
Pero también Weber observa este tipo de acción en la religión, en el recurso a la oración como medio para obtener la meta de la salvación o de un milagro. En segundo lugar está la acción racional con arreglo a valores, determinada por la creencia consciente en algún valor, estético, ético, religioso o de cualquier forma que se lo interprete, independientemente de las consecuencias. Por ejemplo, una persona participa en una manifestación en defensa de los derechos humanos, motivada solamente por su convicción de que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto, aunque la protesta pueda no tener un impacto inmediato en la legislación. En tercer lugar está la acción afectiva, especialmente emotiva y determinada por estados sentimentales en el momento presente. Por ejemplo, un padre abraza a su hijo al reencontrarse después de un largo tiempo. El abrazo no es planeado ni busca un fin específico, sino que es una expresión espontánea del amor y la alegría que siente por el reencuentro. Finalmente, en cuarto lugar, Weber presenta la acción tradicional, determinada por costumbres y hábitos arraigados. Los individuos actúan aquí de acuerdo con lo que siempre se ha hecho, siguiendo rutinas establecidas, sin cuestionar ni analizar racionalmente las alternativas. Un ejemplo sería celebrar una festividad cultural de la misma manera en que se ha hecho durante generaciones, o casarse, por ejemplo, en un lugar de culto tradicional. De este modo, aunque en su análisis Weber destaca la importancia en nuestro tiempo del primer tipo de acciones, es decir, de las instrumentales orientadas a fines específicos, reconoce evidentemente que todos los tipos de acción coexisten y que la acción social no se reduce únicamente a aquellas. De manera que esta teoría tuvo un impacto decisivo dado que permitió a Weber y a otros sociólogos analizar las acciones humanas desde una perspectiva que va más allá de la simple observación de los hechos, considerando también las motivaciones subyacentes. Esto facilitó una comprensión más profunda del obrar humano al enfatizar la importancia de tales motivaciones subjetivas, ofreciendo así una alternativa a la sociología positivista que tendía a reducir las acciones humanas a meras respuestas automáticas a estímulos externos. En junio del año 1920, Weber enferma de pulmonía y muere el día 14 de ese mismo mes a los 56 años. Dada la enorme profundidad y fecundidad de su pensamiento en varios campos del conocimiento sobre las sociedades en las que nos ha tocado vivir, no faltaron quienes se plantearon la cuestión de si Weber puede ser considerado también uno de los grandes filósofos del siglo XX. Tal vez por eso, otra figura resonante de su tiempo, el destacado filósofo y psiquiatra alemán Karl Jaspers, quien admiraba profundamente a Weber y lo consideraba no solo un científico social, sino también una figura filosófica en sí misma, llegaría a decir ante la fecundidad de su pensamiento: Max Weber no tuvo filosofía alguna. Él era una filosofía.